Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más por este medio. Bienvenidos, bienvenidas a este canal. Esperamos se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a comenzar, como siempre, orando y pidiéndole a nuestro amado Dios que nos enseñe en su palabra. Así es de que te animo para que, por favor, dejes cualquier cosa que pueda distraerte y juntos estemos centraditos en lo que papá, por su Espíritu Santo, nos quiere enseñar el día de hoy. Padre, te damos gracias por esta mañana, por la semana que finalizó. Gracias como siempre, Dios mío, por tu fidelidad. Has sido bueno, has sido compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que tu palabra se afirme en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que nos quieres enseñar y que por favor nos capacites para no solamente ser oidores olvidadizos de lo que nos enseñas, pero más bien ser hacedores de todo lo que en tu palabra está escrito, que es tu voluntad. Por favor, Dios mío, da fuerza al que está hoy cansado, multiplica las fuerzas a aquel que se siente desalentado, llénanos de tu sabiduría, papito Dios, y que de verdad tu palabra continúe formando ese carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre santo hemos orado, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar hoy con la exposición de este sermón del monte enseñado por Jesús en Mateo capítulos 5 al 7. Hemos venido avanzando ya en el capítulo 5 y 6. Quiero recordarte, si te has perdido alguna de las enseñanzas, en este mismo canal las encontrarás desde el capítulo 5 en adelante. Así es de que hay que dar la invitación. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete, da clic aquí en la campanita para que cuando subamos nuevo contenido, pues te puedas enterar de primera mano y puedas aprovechar el contenido también de la palabra de Dios. También queremos animarte para que compartas cada una de estas enseñanzas. Como siempre lo hemos dicho, la idea es que podamos también ser un canal de difusión y para que todas las personas que acceden a esta red de YouTube, a esta plataforma, pues puedan también edificar sus vidas en la verdad de Dios. Estamos en este momento estudiando una miniserie del Sermón del Monte que hemos llamado Elecciones. Y vamos de una vez a leer el pasaje de hoy, recordando y trayendo a colación lo que la semana antepasada compartí de el último capítulo, o los últimos versículos y primeros versículos también del capítulo 7 de Mateo. Dice Mateo 7 del 7 al 12: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como siempre, esto lo acabo de leer en la versión Reina Valera 60, y en este instante voy a leer el mismo pasaje de Mateo 7 del 7 al 12 en la versión Palabra de Dios para todos. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta y una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial
a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Como lo mencioné al comienzo, en el pasaje anterior, es decir, los versículos 1 al 6 de ese capítulo 7 de Mateo, Jesús nos enseñó que no deberíamos juzgar a otros. Pero ahora, y ya hay que grandes y fundamentales diferencias entre la personalidad de los miembros de una sociedad, incluso diferentes caracteres dentro de una misma congregación incluso o grupo. Esto nos anima entonces a que tenemos que pedir a Dios y orar, como lo dice aquí el pasaje, acerca de en qué momento hablar o en qué momento callar, y lo iremos desarrollando en esta enseñanza. Hoy entonces, ¿cuál es la elección en este capítulo 7 del 7 al 12? Básicamente hay dos cosas: orar o dudar. Comencemos entonces leyendo de nuevo el versículo 7 de este capítulo 7. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Este pasaje, aunque lo podemos utilizar en muchos escenarios y para muchas circunstancias de nuestra vida, está unido con lo que veníamos compartiendo en los versículos 1 al 6, acerca de no juzgar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que dice Jesús? No se cansen de pedir. Pues una de las mayores complicaciones, diría yo, o uno de los principales conflictos que tenemos nosotros como hijos de Dios, es precisamente el poder tener esa sabiduría en cuanto a la forma de relacionarnos con las demás personas. Todos los días ustedes y yo nos relacionamos con diferentes tipos de personas, de diferentes niveles sociales, morales. Algunos obviamente necesitan y requieren, demandan de nuestra amistad y de nuestra ayuda, y nosotros también, por nuestra parte, necesitamos y requerimos ese apoyo, esa ayuda de las personas que conocen a Dios, que confían en Dios, así como nosotros. Así es de que esta es una de las cosas que Jesús dice que debemos pedirle al Padre. Esa sabiduría, lo que llamamos nosotros ese discernimiento acerca de cómo hacer. Si bien es cierto, nos ha llamado Jesús a no juzgar, a no señalar, sino más bien a autoexaminarnos, como lo decía en el mensaje de los versículos 1 al 6, aquí nos está diciendo que debemos pedirle a Dios, llamar y buscar. ¿Buscar qué? Precisamente ese discernimiento que va acompañado, o mejor, que tiene su origen en la sabiduría de Dios. Como estaba diciendo, muchos necesitan, y nosotros también, de la amistad de personas, de la cercanía de personas que edifiquen nuestra vida, que nos ayuden, que nos den un buen consejo, que nos den una buena orientación, que nos apoyen, obviamente usando la palabra de Dios. Es por eso que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, el verso 20, lo siguiente: anda con sabios y te harás sabio. Anda con brutos, dice esta versión Palabra de Dios para Todos. Anda con brutos y te meterás en líos. Es muy diciente, es muy claro este proverbio. El llamado de Dios por medio de Salomón es precisamente eso, ¿no? A hallar, a encontrar, a buscar ese tipo de personas que nos puedan llevar por buen camino. Pero por otro lado también hay quienes podrían perjudicarnos seriamente y tenemos que alejarnos de ellos. Hay dos pasajes que quiero citar al respecto, y uno de ellos está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, verso 17. Voy a darte unos segunditos para que te ubiques en esa carta y en ese capítulo. Romanos capítulo 16, en el verso 17. Dice el apóstol Pablo, también guiado por el Espíritu Santo: hermanos,
Les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Aquí lo tengo subrayado y con negrilla en mis notas. Manténganse alejados de ellos. Es el consejo y la instrucción que da el apóstol Pablo a los lectores de esta carta a los romanos y desde luego a nosotros. Y el mismo Pablo, en su primera epístola o carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 33, escribió lo siguiente: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Este versículo lo acabo de leer en la traducción en lenguaje actual. Aunque los versículos que mencioné de este capítulo 7 de Mateo pueden aplicarse a otras situaciones, lo explicaba hace unos segundos, aquí estas tres acciones de pedir, buscar y llamar se refieren a ese problema, a esa necesidad que tenemos de pedirle a Dios, de buscar y de llamar a la sabiduría para poder hacer buenas elecciones, para poder juntarnos con personas que realmente, como diríamos, edifiquen nuestra vida, nos estimulen a las buenas obras, nos lleven por el camino correcto y sean obviamente consejeros que en su momento también, si lo requerimos, pues llamen atención a nuestra vida, porque eso es lo que debemos hacer como cuerpo de Cristo. Aquí vemos entonces una intensa o intensidad progresiva, más bien una intensidad progresiva que va de pedir a llamar y buscar. Jesús nos llama a pedir con intensidad, con pasión y con persistencia por medio de la oración, ya que cada una de ellas obtiene diferentes tipos de recompensas. La oración es como el pedir, en que simplemente hacemos nuestras peticiones a Dios, y dice ahí Jesús que todo aquel que pide recibe. El recibir es la recompensa entonces de pedir. La oración también es como buscar en Dios lo que necesitamos, en su palabra, y que podemos hallar, obviamente, como dice el apóstol Santiago, sin reserva alguna. El hallar entonces será la recompensa de buscar. Y la oración también es como el llamar hasta que se nos abra la puerta. Y buscamos, por supuesto, o tocamos a la puerta del cielo mismo, tocamos a la puerta del corazón de nuestro Padre, pidiéndole a nuestro Rey, obviamente, que nos dé esa entrada. Esta es la mayor recompensa de todas, el poder entrar a esa misma presencia del Señor y pedirle esa sabiduría, ese discernimiento que necesitamos diariamente en nuestras relaciones, como lo he anotado, porque estamos todos los días rodeados de personas de toda clase, obviamente, y nosotros debemos, como lo aprendimos en el capítulo 5 de este mismo Sermón del Monte, resplandecer en medio de la oscuridad. Por eso, en vez de ser críticos, en vez de señalar, como también lo anoté al principio de este capítulo 7 de Mateo, debemos pedirle discernimiento a Dios en cuanto a esto. Lo podría decir entonces a manera brevemente resumida, que debemos pedir con confianza y humildad, que debemos buscar diligentemente y debemos llamar con perseverancia. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: cualquier analfabeta puede llamar a la puerta. Eso es todo lo que se le pide, es lo que se espera de él. Un hombre puede llamar a la puerta sin ser un filósofo. Un hombre tonto puede llamar a la puerta. Un ciego puede llamar a la puerta. Con una mano paralizada, un hombre puede llamar a la puerta. La manera de abrir las puertas del cielo es asombrosamente simplificada para aquellos que son lo suficientemente humildes de seguir la dirección del Espíritu Santo y pedir, buscar y llamar con fe. Dios no ha provisto una salvación que solo puede ser entendida por hombres cultos. Está destinada a los ignorantes de corto entendimiento y los moribundos, al igual que para otros. Por lo tanto, debe ser tan simple como llamar a la puerta.
Esto me encantó y por eso lo cité de manera textual. Aquí Spurgeon claramente está diciendo que todo el que quiera venir al corazón de Dios solamente tiene que tocar con fe, creyendo que Dios es quien dice ser, y Dios jamás, como dijo Jesús allá en Juan capítulo 10, todo el que llame, todo el que lo que mi Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene jamás yo le echaré fuera. Así es de que es importante entonces que nosotros le pidamos constantemente esto a nuestro Dios. Dice el versículo 8 de Mateo 7, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Aquí entonces está diciendo tácitamente que aquellos que buscan con diligencia obtendrán una respuesta. Cuando no es así, muchas de nuestras oraciones entonces no son respondidas, porque es como si le pidiéramos a Dios que le tome importancia a algo que nosotros mismos le tenemos muy poca o tal vez y ninguna importancia. Dios valora la persistencia y pasión en la oración, como lo vimos en capítulo 6, hace más o menos 3-4 semanas, porque eso demuestra que compartimos su corazón y demuestra que nos importan las cosas que le importan a Él. La oración persistente entonces busca darle la gloria a Dios y expresa, como también lo hemos dicho, la dependencia que tenemos de Él y alinea nuestros pensamientos y nuestro mismo corazón con el suyo. Ningún alma estará orando en vano si lo hace como lo indiqué hace unos segundos. La verdad y la fidelidad del Señor Jesús son comprometidas para tener éxito en esta forma de orar. Se nos dará, hallaremos, se nos abrirá. Alguien dijo con acierto, trae contigo la palabra de Cristo y el sacrificio de Cristo contigo, y no se te negará ninguna de las bendiciones del cielo. Esto es entonces lo que el Señor quiere. Cuando nosotros le pedimos de esa manera y oramos por discernimiento, entonces nosotros podemos tenerlo directamente dado por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan el pasaje de Hechos capítulo 5, versos 1 al 11, que lo he mencionado también en otras enseñanzas, acerca de Ananías y Zafira queriendo mentirle al apóstol Pedro acerca de esa heredad que habían vendido y se habían quedado con parte de ese dinero y que habían ellos previamente prometido darlo para la obra de los apóstoles o la obra, de ministerio de los apóstoles. ¿Recuerdan cómo Pedro, cuando ve a Ananías, el Espíritu Santo le indica que Ananías estaba mintiendo al respecto? Él muere insofacto y acto seguido también su esposa Zafira muere por la misma razón. Y el apóstol Pedro les dice que no lo habían engañado a él, sino que le habían mentido a Dios y al Espíritu Santo. Así es de que aquí el apóstol Pedro, en este pasaje de Hechos que cité a manera de paráfrasis, pide ese discernimiento y le es dado por el Espíritu Santo. Es muy difícil para nosotros saber si una persona nos está engañando o no, si una persona está siendo del todo sincera o no. Pero para nosotros, así como lo fue para el apóstol Pedro, para nosotros el Espíritu Santo es la ayuda primaria a la cual debemos recurrir. Cuando se trata de discernir y ser objetivos en la apreciación y desde luego poder dar un consejo que esté de acuerdo a las Escrituras, debemos orar antes, debemos ser objetivos, no debemos ser parciales, sino imparciales, y pedir al Espíritu Santo ese discernimiento. A eso se refería Jesús cuando dijo: todo aquel que pide recibe, y todo aquel que llama se le abrirá. A Dios le interesa más ese tipo de humildad de parte de nosotros que tal vez depender de nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas. Cuando tú conoces personas nuevas, muy a menudo cuando te presentan personas, o de pronto si tú asistes a algún lugar
cada domingo y conoces a una persona nueva, tú le pides al Señor esa sabiduría, ese discernimiento para relacionarte con esa persona. Tú le pides al Señor que te dé precisamente esa sabiduría para saber cómo relacionarte con ella y si puedes depositar tu confianza o no. ¿No crees que sería una buena idea pedir al Espíritu Santo que te ayude en eso? Porque muchas veces, y tengo que decirlo aquí en esta enseñanza, muchas veces las personas llegan con otro tipo de mentalidad o son personas que realmente no van por buscar a Dios, por buscar a Cristo, sino simplemente van por una necesidad netamente personal o material y no por buscar al Señor. También hemos sido advertidos por las Escrituras que hay muchas personas que son como lobos vestidos de ovejas y hay que tener mucho cuidado. Seguramente has escuchado muchos casos de personas que han llegado encubiertamente, por citar un término, a dañar, a de pronto apropiarse de las cosas. Nosotros tuvimos esa experiencia en alguna oportunidad en la congregación en la cual serví por varios años aquí en Suba. Una persona en una ocasión llegó y lastimosamente era una persona que tenía muy malas intenciones con los chiquillos de nuestra congregación. Tuvimos que estar muy alertas y pedirle mucho a Dios por ese discernimiento y obviamente también orar para que si esa persona venía con ese tipo de intenciones, porque nos enteramos después, Dios mismo la sacara. Entonces es importante en ese sentido pedir, tocar, llamar y buscar de Dios esa sabiduría. Vamos entonces al versículo 9 al 11 de este capítulo 7 de Mateo, donde Jesús dice: ¿le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Aquí entonces está diciendo también nuestro Señor Jesucristo, haciendo esa comparación, ese paralelo entre nosotros como padres, que cuando nuestros hijos vienen a nosotros a pedirnos cualquier cosa, sea en el terreno material, en el terreno emocional o espiritual, jamás se lo negaríamos. Desde luego esa es nuestra función como padres con nuestros hijos, poderles también ayudar a poder tener ese mismo tipo de discernimiento, a que ellos dependan de Dios y le pidan, oren en cualquier tipo de decisión que deban tomar, y asimismo que dependan de Dios en las otras áreas de sus vidas, en la parte emocional, en la parte material. ¿Por qué es importante esto? Precisamente para que aprendan a tomar decisiones, como lo anoté anteriormente. Nosotros como padres hemos sido llamados a preparar a nuestros hijos, a edificarles en la verdad de Dios, para que no sean engañados, para que no sean desviados de la verdad, y también para que cuando sean adultos pues puedan tomar decisiones sabias. Aquí Dios entonces, Señor Jesucristo, mejor está haciendo esta comparación de que si nosotros le damos buenas cosas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Aquí traigo otra cita de Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente: el cristiano confía en Dios aun cuando no lo ve. Cuando llega al alma la noche oscura, cuando las lágrimas fluyen como un río después de una tormenta y cuando nuestras oraciones parecen rebotar en el techo, podemos estar seguros de que el Dios que reina no solo escucha y contesta nuestras oraciones, sino que también provee, nutre y promete hacer todas las cosas nuevas. La providencia nos ama y nos escucha. Me encantó esto que dijo Charles Spurgeon. Y en Deuteronomio capítulo 4, verso 7, miren lo que Dios dice por medio de Moisés. Dios le dio ese mensaje a la nación de Israel por medio de Moisés, y es un versículo también para nosotros como hijos de Dios, como parte de su pueblo, como discípulos de Cristo.
Deuteronomio 4:7 dice: ¿qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? Hermosísimo ese versículo. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios, aquí Dios obviamente está con D minúscula, está tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? Él siempre está ahí. Papá siempre está ahí para cualquier necesidad, como ya lo he dicho, espiritual, emocional, material. Él siempre está ahí. Él nunca nos negará nada, escúchame bien, que nos convenga, desde luego. Aquí debo hacer hincapié en eso. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. A veces podemos encontrarnos orando por cosas que no convienen realmente. A veces el Señor nos muestra por su Espíritu Santo que esa persona no nos conviene, porque su corazón está extraviado y porque realmente tiene otras intenciones, como también lo dije hace un momento. Muy a menudo nosotros tenemos que discernir esto. No se trata, como siempre también lo decimos, de encerrarnos en una burbuja. No, nosotros estamos en un mundo donde el mal reina y donde habrá personas que no son del todo honestas. Pero es por eso que es importante el pedir, porque como dice aquí Deuteronomio 4:7, Él siempre vendrá cuando le pidamos ayuda. Y concluye este pasaje de Mateo 7 en el versículo 12. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo: así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Recapitulando entonces, ante la incertidumbre que podemos tener o que puede surgir al iniciar nuevas relaciones, se nos aconseja que convirtamos toda duda en un tema de oración. Insisto, no solamente en una relación de amistad, en una relación laboral, en una relación afectiva. En todo ese tipo de relaciones debemos pedir sabiduría de lo alto. Es importantísimo esto, y por eso Jesús lo incluye, y casi que aquí vuelve a tomar lo mismo de la necesidad de orar, y por eso hace la comparación que ya vimos. La expresión inicial del versículo 12, así que relaciona entonces el orar con todo lo que precedió a lo que ya compartimos hace un momento, es decir, en lo que pedimos en la oración. Recordemos entonces, porque es la manera en que podemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Obviamente aquí el centro de este mensaje de Jesucristo es exactamente ese. Nosotros esperamos, obviamente, que se nos trate con cordialidad, que seamos tenidos por personas dignas de confianza, que seamos tenidas por personas realmente que tenemos el Espíritu de Dios y que somos realmente discípulos de Cristo. Y para eso tenemos que entonces hacer uso de la oración, como lo compartí en esta enseñanza del día de hoy. Entonces también en las otras áreas en las cuales nosotros requerimos de esa dependencia, de esa dirección de Dios, tan solo debemos pedir. Como ya lo expliqué y lo compartí, Dios siempre estará ahí para cada uno de nosotros. Pero tenemos que también entonces tener ese mismo tacto, ese mismo amor, esa misma trato, sí, con las personas, porque así es como dice el Señor. Como dice aquí, ese es el verdadero significado de la ley y la enseñanza de los profetas. El Señor no hace acepción de personas, el Señor a todos ama, pero también el Señor enseñó en su palabra que debemos ser sabios y prudentes, pero también astutos, dice el Señor. Entonces es importante que tengamos esto muy en cuenta en cuanto a pedir
a nuestro Dios esa sabiduría. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios que afirme esta verdad en nuestro corazón y que podamos tenerla en cuenta en nuestras relaciones con las demás personas. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío, que como lo hiciera con el apóstol Pedro, nos da el discernimiento, Señor Dios. Gracias porque tú dijiste claramente, Señor, antes de partir, que no debían tus discípulos perder la esperanza, porque el Padre enviaría al Espíritu Santo, que les enseñaría las cosas nuevas, pero que también les recordaría todo lo que tú, Señor, les habías enseñado. Todo esto que tú enseñaste, Señor, a tus discípulos allí, Señor, en Galilea, te pedimos que nos lo afirmes en el corazón, Padre Santo, que nos enseñes, Dios, a pedir, a buscar, a llamar, Señor, primeramente esa sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que es benigna, que es llena de bondad, es llena de misericordia y de buenos frutos. Que nos ayudes también, como escribió Salomón en esa preciosa carta o libro, de Proverbios, que busquemos la sabiduría como el tesoro más preciado para poder nosotros relacionarnos con todas las personas, aún por supuesto con los no creyentes, de una forma sabia, y que podamos también conocer sus corazones por medio de lo que tu Espíritu nos revele. Ayúdanos también a darles un trato de amor, de cordialidad. Ayúdanos a tratar a todos de una forma amorosa, que nuestro trato sea sin acepción de personas, como lo es el tuyo con cada persona, pero que también podamos ser prudentes, sabios acerca de conocer las intenciones de las personas. Vivimos en un mundo lleno de maldad, y por eso también tú nos enseñas a ser muy sabios, muy prudentes, porque como dijo también Juan en una de sus cartas, tenemos que discernir y probar los espíritus, Dios, porque no todos son de Dios. Ayúdanos en esto, Papito Dios, mientras tenemos en este mundo que resplandecer como luz para la gloria de tu nombre y para que más gente conozca que tú eres el Señor y el Salvador del mundo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, quiero recordarte antes de despedirme, no olvides que aquí encuentras los perfiles tanto de Instagram como de Facebook. Diariamente nosotros subimos contenido de la palabra de nuestro Dios para ayudarnos juntos a crecer en esa verdad de Dios. También, si tú quieres recibir devocionales en audio, diariamente por WhatsApp estamos compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Solamente escríbeme aquí, por favor, y yo con mucho gusto te envío esos mensajes de ánimo. Así es de que te invito también para ser parte de los grupos de oración y los grupos de estudio que tenemos entre semana. Esperamos entonces que tengas un excelente día. Esperamos vernos el próximo domingo para seguir aprendiendo de este precioso sermón del monte y poder hacer elecciones o tomar decisiones guiadas por nuestro Dios. Que tengas un resto de día muy placentero con tu familia y una muy pero muy bendecida semana. Un abrazo de parte de mi esposa Piri y del mío propio. Esperamos de verdad te encuentres muy pero muy bien. Recuerda que cada día tú estás en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hasta el próximo domingo entonces. Cuídense mucho.